Saludos amigos, hoy lunes 30 de junio, se niega junio a despedirse porque hoy precisamente es la antesala de la despedida del mes de junio, con lo que entraríamos plenamente en la segunda mitad del año. Lo que nos falta son las lluvias. Este fin de semana estuvimos de visita por la zona sur, llegamos hasta Punta Catalina y lo primero que alcanzamos a ver fue al río Nizao, en el puente que está sobre la carretera, con lama, o sea, con agua posada ya. El curso del río, ustedes saben, más arriba está la presa de Valdesia y el contraembalse de Las Varillas. No alcanza el caudal acumulado en ambas presas para mantener al río Nizao con una corriente siquiera superficial de importancia, al punto de que, como les digo, ya hay lama, que solo se produce cuando el agua no fluye. Eso sí es preocupante, eso es terrible. Pocas veces se ve el Nizao así. Y entonces se explica por el hecho de que las lluvias que solo han caído, aunque no en suficiente cantidad, pero para mantener los embalses medianamente llenos, del lado norte de la cordillera central. Están ausentes todavía del lado sur. Y el lado sur precisamente es el que más lo necesita, porque acuérdense que del lado sur están los más grandes proyectos de riego, desde Sabanayegua, la propia presa de Valdesia, y Sabaneta, allá arriba, Higüey y Aguacate como presas reguladoras del Nizao y de Valdesia Las Varillas. Poca función pueden cumplir si no cae agua allá arriba, precisamente, porque Higüey y Aguacate están exactamente en la alta montaña del Nizao, pero todas están sufriendo de falta de agua. Ya les dije que estuve por el sur y llegué a Punta Catalina, donde se erigen las dos centrales térmicas que se van a alimentar de carbón mineral, que se traerá desde Colombia, de 350 megavatios cada una. El campamento es una de las estructuras mejor organizadas y mejor dispuestas que hemos visto en todo nuestro discurrir como reportero. Hemos estado en muchos campamentos, incluso llegué a ver ustedes se van a reír, el de Tavera, que es la primera presa que se levanta en el país. Y con todo y lo grande que era ese proyecto de construcción, el campamento que alcancé a ver este sábado allá en Punta Catalina, estamos hablando de una estructura modernísima. Definitivamente esa empresa brasileña Odebrecht y la criolla Acero Estrella son empresas con un alto concepto de lo que es la organización empresarial para grandes obras. Son campamentos muy organizados con todos los dispositivos necesarios para reunir a un ambiente de trabajo. Acuérdense que la ingeniería y el trabajo especializado allí es indispensable para poder erigir dos centrales. Si ustedes no conocen a Itabo 1 e Itabo 2, sería bueno que las vayan a ver, porque eso es el equivalente a el más grande edificio multipisos que usted encuentra aquí en la capital. Y mucho más grande, mucho más ancho que un edificio multipisos. Y son de 125 megavatios cada una. Imagínense ustedes aquellas que son de 350, ¿de qué estructuras estamos hablando? Cada una. Entonces lo que estamos planteando aquí es una extraordinaria obra que, por cierto, va a estar acompañada de un puerto especial que hay que construir, un puerto carbonero, para poder descargar allí
los grandes barcos que transportan carbón mineral y para un patio gigantesco de carbón con estructura de movilización, de transporte de carbón hacia las calderas que también reclaman mucha tecnología. Todo esto, lógicamente, constituye la más grande obra que se va a hacer en este país. Esas centrales son la más grande obra de ingeniería jamás realizada en el país. Lo que quería darles a ustedes es la garantía de que lo que alcanzamos a ver allí es un campamento de última generación, con dispositivos de todo tipo, de seguridad incluso, muy estricta, con trabajos de nivelación que ya están completados. Todos los trabajos de nivelación están completados, están en este momento, para que lo sepan, trabajando en lo que se llama la obra base, para plantar allí ya columnas y todo eso. O sea que esa es una obra que ya no tiene manera de detenerse. Y es la obra básica del presidente Danilo Medina, lo van a ver, porque es que tan pronto estos 750 megavatios estén disponibles, algo que debe pasar a inicio del 2017, se va a modificar todas las relaciones de los contratos de compra-venta de energía y se va a afectar el costo total al que se suple la energía eléctrica a toda la población. Trascendente, les garantizo que será así. Bueno, dicho esto, queríamos recordar que hoy es Día del Maestro. Un día como hoy debe celebrarse especialmente en la República Dominicana, porque el Día del Maestro, en el momento en que nos proponemos una extraordinaria revolución educativa como la que se encuentra en marcha, estamos obligados a resaltar que el maestro constituye dentro de ese esquema una pieza básica para que se pueda propulsar, como hemos dicho, un cambio de calidad en todo el sistema educativo dominicano, cambio que se repercuta en la presente y futuras generaciones. De lo que se habla precisamente es, y por eso nos llamó tanto la atención y nos gustó, tenemos que confesarlo, que el presidente de la Asociación de Colegios Privados protestase recientemente, hace poco más de una semana, y denunciara lo que llamó competencia desleal del Estado, porque le estaba contratando profesores a los colegios, el Estado con mejores salarios que lo que ellos pagan. Eso es exactamente lo que queremos que acontezca, que el Estado sea un oferente importante de contratos a recursos humanos capacitados de nivel, que sean los que impacten todo el sistema educativo. Por eso el maestro constituye dentro de todo este esquema de la tan extendida, de las grandes inversiones que está haciendo el gobierno en el sector educativo, ya la pieza básica. Precisamente ayer se supo que el gobierno tiene en mente ya hizo la licitación, convocó a la licitación a una docena de compañías para que le suplan leche de 3 tipos, leche pasteurizada, leche UHT y un preparado lácteo. Porque de esos 3 tipos se usan en el desayuno escolar, dependiendo de la zona. Hay zonas donde la pasteurización es normal, porque hay lugares que facilitan, por ejemplo, el enfriamiento. Hay otras zonas que lo que hay que llevar es la famosa UHT, y hay otras también donde el preparado lácteo, que es la leche en polvo, es necesaria, porque están tan apartadas, tan difícil de accesar, que es mejor entregarle el preparado lácteo para que en las escuelas ya las preparen ellas mismas, y no se le
y no tenga que ser suplida diariamente. Junto con esto, se dice que eso va a representar unos 2.300 millones de pesos para el año escolar venidero. Como ustedes saben, el gobierno había contratado ya por primera vez en mucho tiempo alrededor de 1.300.000 uniformes escolares que distribuyó entre empresas medianas y pequeñas y algunas grandes textiles, que implica también una inversión multimillonaria. El presidente de la Asociación Dominicana de Textileros, Felipe Isa, dijo que con esto se garantiza que el sector textil, el productor de confecciones, esté ocupado todo el año, porque el sector textil que suple el mercado interno, porque hasta el momento, en los últimos años, tenían que emplearse por temporadas y no tenían suficientes reclamos de demanda para poder mantener ocupadas sus fábricas. Bien, pues ya lo están. Y eso lo veníamos planteando aquí. Buenos días, don Mozart, buenos días, don Héctor. Decíamos hace muchos años aquí en el diario El 4 que el Ministerio de Educación bajo ninguna circunstancia debía estar importando ni calzados, ni uniformes, ni mochilas, mucho menos muebles, porque aquí había suficiente capacidad. También reclamábamos que la lechería, que ha hecho un esfuerzo enorme, acuérdense que hace unos años nada más, la producción de leche se había reducido a unos 250.000 cuartillos, 300.000, ahora está en 650.000 cuartillos y creciendo. El país está dando... Entonces, cuando se hacen esfuerzos así, hay que respaldarlo con acciones del Estado. Muchos de esos uniformes, para que lo sepan, zapatos, mochilas, eran importados. Ustedes saben lo que hay cuando se importan ahora. Buenos días de nuevo. Buen día, don Pedro. De nuevo. Bueno, en las múltiples actividades del fin de semana, como siempre, le tocó a Constanza la visita sorpresa en este fin de semana. Ah, sí. Y me pareció interesante un diálogo que se produjo entre el presidente de la República y una de las señoras de la comunidad. Y eso dio lugar a que el presidente Danilo Medina le explicara la importancia que tiene de que asuman proyectos aprovechando los recursos que tienen. Por ejemplo, familias que tienen tierra y muchas veces no entienden la riqueza que tienen ahí. Y esto explica la autorización de financiamiento, en este caso para los productoras de flores, que son mujeres, y productores de puerros, que Constanza sigue siendo una de la gran fuente del puerro que se consume en el Distrito Nacional y en algunas provincias, pues viene de Constanza porque tiene todas las condiciones para hacerlo. Y esto fue interesante porque precisamente esto estimula también a la gente a valorar lo que tiene, porque hay ocasiones que no se comprende esto. De ahí que me pareció interesante ese diálogo, y de igual modo que la comunidad reaccionara. Y terminaron, don Pedro, entendiendo la explicación que se le daba y comprendiendo cómo con el financiamiento pueden cambiar su cuadro. Y esto ciertamente que es estimulante. Respecto a lo que dice don Pedro, esa debiera ser la línea. Si República Dominicana tiene capacidad para producir los recursos que requiere la escuela dominicana, deben comprarse aquí. Nosotros decimos que esto se parece a la disposición gubernamental para que vean el efecto de comprar en los pueblos. Cuando los que van a construir una escuela compran en las comunidades, hay que ver el impacto que eso tiene en las comunidades, don Pedro, porque vende el que tiene la ferretería, el que tiene el almacén, el que tiene el colmado, y eso produce movilidad en la comunidad y creación también de empleos que se crean con poca inversión. De manera que esto me parece interesante y ojalá aquí se entienda que si nosotros tenemos capacidad instalada y tenemos los recursos para hacerlo, que la República Dominicana no tenga que importar, por ejemplo, una butaca,
de una escuela, Óigame. que no tenga que importar esto. Eso tiene el país que buscar divisas para traer esa butaca. Y si la puede, esa butaca se puede hacer aquí, ahí con recursos nacionales, eso pues le suma a la economía dominicana, de manera que ojalá esa idea se pueda acatar o seguir. Y lo otro es, don Pedro, yo estoy impresionado con las explicaciones que ha dado el Ministerio Público con respecto al asesinato del regidor Renato en Vallaguana. Porque lo interesante de esto es cuando ustedes ven la lista de los imputados, se van a dar cuenta que se trata de jóvenes que residen en barrios de la capital. Y el hecho de que los desplazaran a Monteplata a cometer ese crimen le indica a usted que es como si se tratara de un almacén. Necesitamos ¿cuánto? 2, 3, 4, 5, no, lo que sea. Vamos a buscarlo. Y eso explica cuando ustedes ven la lista de los imputados que hay residen en distintos sectores. Y lo otro es también la frialdad, y eso indica el aprecio por la vida, de cómo se produce el asesinato, y uno de los imputados que dice el Ministerio Público que todas las evidencias conducen a que ese sería el autor intelectual del hecho, de acuerdo a la explicación que ha dado el Procurador General de la República y el jefe de la policía por separado, tomando en cuenta todas las evidencias, que compartió y fue a expresarle el pésame a la familia al velatorio, que incluso para la familia y todo ha sido una sorpresa. Pero lo más grave de esto es con la frialdad que se pueden localizar personas para matar a otro por encargo, sin nunca haberlo conocido, sin nunca haber tenido ninguna diferencia y cometer ese crimen por un precio. En este caso se está hablando de que la suma pagada para la ejecución del crimen fue 400,000 pesos. Que usted se le diga que ese es el precio de un hombre, ciertamente que conturba y duele y muestra un desafío a las autoridades del sistema de justicia, porque ahora ocurre que la Policía Nacional termina su trabajo, el Ministerio Público concluye la investigación, o sea, como responsable de realizar la investigación, concluye, somete este caso al sistema de justicia y el sistema de justicia debe entender la gravedad de lo que implica en este caso ese fenómeno del crimen por el cargo en República Dominicana. Y también el toque al Congreso de la República para que siga adelante en el conocimiento del proyecto de reforma del Código Penal Dominicano, porque esa reforma del Código Penal Dominicano va a permitir que todas estas manifestaciones de crímenes que se dan en la República Dominicana y que nosotros no teníamos mecanismo para afrontarlo, porque no están tipificados en el país, que se puedan tipificar, ahora aparecieran tipificados y el código aparecería en el Código Penal Dominicano, y esto le facilitaría el trabajo a los jueces de la República, porque sencillamente lo que tendrían es que acogerse a lo que establece el Código Penal Dominicano, es decir, actualizarse al tiempo. Esto es importante ahora que se ha producido un nuevo crimen por el encargo, que ya las autoridades han establecido que ese crimen sí efectivamente se produjo porque le pagaron a un grupo de personas para que acribillaran a balazo a ese regidor de Vallaguana y que aprovecharan el momento en que compartía con unos amigos. En un momento se separa del grupo y va a un colmado muy conocido en Monteplata, y ahí lo acribillan. Y no para dejar que se le produjeran heridas, sino sencillamente para acabar con esa vida de inmediato, porque hasta una escopeta se utilizó. Ciertamente que esto conturba. En el Día del Maestro hay que saludar a los hombres y mujeres que han
escogido el magisterio por vocación. El gran maestro, profesor Juan Bosch. Sí, y el gran maestro, profesor Juan Bosch, que nació el 30 de junio de 1909 en La Vega. Un hombre que se dedicó durante su vida a enseñar. El profesor Juan Bosch dijo en una oportunidad de Pedro Enríquez Ureña, que Pedro Enríquez Ureña tenía una cualidad, y es que con el que se juntaba, él le enseñaba lo que sabía. Y el profesor Juan Bosch fue un maestro de enseñar a hacer las cosas bien, a sustentarse en valores. Eso fue el profesor Juan Bosch. De ahí que la sociedad dominicana lo tiene como una de sus figuras presentes y referentes permanentes. En este día que se cumple el 105 cumpleaños del nacimiento del profesor Juan Bosch, nosotros de nuevo rendimos los honores que merece, y la sociedad debe hacerlo y tenerlo presente siempre, porque fue un hombre que también le presentó a la sociedad dominicana un modelo de sociedad sustentada en valores, una sociedad democrática. Y esto que se ve en su partido, por ejemplo, que su partido ha sido capaz en el gobierno de producir, impulsar la constitución más liberal y amplia que ha conocido el pueblo dominicano, eso también es que hay que remontarse precisamente a lo que fue el pensamiento de Juan Bosch y por qué participó en política. La política la concebía como un medio de servicio, lo que él entendía. Él decía, política es una función de servicio. Y de igual modo también cómo enseñó a que la gente crea en los ideales. Él decía que un ideal se defiende aun cuando usted o el auditorio entienda que usted no va a lograr lo que quisiera, porque él decía que un ideal hay que defenderlo hasta el final, y lo comparaba con un árbol. Él decía, ahí parafraseaba al prócer cubano José Martí, cuando decía que un árbol se siembra aunque usted esté en la seguridad de que nunca se va a sentar bajo su sombra, pero se sentarán otros. Y ese fue Juan Bosch, el maestro por excelencia de la política dominicana. De manera que qué bueno que esta fecha coincide con el Día del Maestro en República Dominicana, porque honrar a Juan Bosch es honrar a un maestro. Y a los hombres y mujeres que están en el ejercicio, de darle una expresión de aliento, en un momento que en la República Dominicana algunas de las voces que tienen el privilegio de expresarse a través de los medios de comunicación, de repente se le ha ocurrido que descubren que nosotros tenemos profesores que engloban a todo el mundo, o sea que no tienen calidad para impartir docencia. Y cuando oigo esto yo me pregunto siempre si ir a un aula a impartir docencia no implica una actitud de vocación, o sea, dedicarse a la educación. Eso tiene que ver con la vocación. Si usted no tiene vocación, probablemente, aun cuando esté en situaciones difíciles, no es verdad que se va a dedicar al magisterio. Fíjese que hay un alto número de profesores y profesoras en la República Dominicana, de educadores, que terminan incluso sufriendo de sus cuerdas vocales por el esfuerzo que tienen que hacer diariamente dedicado al magisterio. Y hombres y mujeres que hagan de dedicación, hay que respetarlos, hay que admirarlos, y en el Día del Maestro precisamente felicitarlos. Porque de estos maestros es también muchas de las cosas buenas que tiene la sociedad. Son personas, sus exponentes, que se han formado gracias a la participación coordinada de familias, maestros y maestras. De manera que felicitaciones en su día. Son ustedes forjadores de los nuevos valores. Muchas gracias. Saludos, amigos, saludos. Dos cosas. La primera, yo no entiendo cómo una persona puede ser magistrada, procurador fiscal del Distrito Nacional, si considera que en el gobierno
en la clase política y el gobierno no hay voluntad de perseguir la corrupción. La pregunta ¿El gobierno al que ella sirve? No, pon tú que los nuevos tiempos el Ministerio Público tiene una autonomía importante, relativa pero importante. Pero bueno, ¿qué hacer si el gobierno central que preside don Danilo Medina no tiene, según las expresiones de la magistrada Jenny Berenice, no tiene voluntad política de combatir la corrupción? Y cuando le dice que su deber es perseguir los crímenes y delitos de cualquier naturaleza, ella dice que no se lo desea a nadie. Sencillamente no, ¿Y entonces, no tiene ningún sentido. Me parece que el vedetismo es impropio en este tipo de actividad. ¿Te llama pública, eso vedetismo? Porque uno no va a entender nunca. Por ejemplo, ya el Procurador General de la República, apreciado amigo Francisco, ha tomado algunas medidas que enseñan un discurso positivo. Por ejemplo, su actuación frente al señor Wossolowski, bien manejada, bien instrumentada, bien conducida, y terminó el Vaticano con su voluntad política, el Vaticano, y votaron a ese señor de la iglesia y ya le están instrumentando el expediente. Y él con un criterio técnico explica el por qué no puede ser la extradición. Ese es el vocablo, como yo diría, ese es el discurso de un ministerio público. No tiene que estar con juicios de valores fuera de la audiencia, Pedro. Los juicios de valores fuera de la audiencia para el representante del Ministerio Público, si tiene nivel incluso de jefatura en una jurisdicción determinada, sale sobrando y puede ser pernicioso. Yo he querido explicarlo eso varias veces, decir que el Ministerio Público primero previene, o sea, adopta política para prevenir la comisión de crímenes y delitos. Luego persigue las posibles infracciones de crímenes y delitos. Elabora y sustenta la acusación. Pero en todo ese trayecto tiene un mandato constitucional, obligación constitucional, custodiar, preservar y defender los derechos de posibles justiciables o implicados en cualquier infracción de carácter penal, porque a él no le corresponde condenar, Pedro. Es que nosotros tenemos un gran centro de lapidación mediática, donde todo el mundo depende, hoy le tocó a fulano, mañana a Perencejo, y pasado puede ser tú, o puede ser yo, puede ser cualquiera. Un centro que cualquiera se le ocurre decirle a través de los medios de comunicación, ese es un delincuente. Y presumirlo delincuente ante la opinión pública no es correcto, aunque le guste o no le guste a todo el mundo, no es correcto. O sea, no podemos hacer un coliseo romano de la justicia. Y yo lo digo, y lo estoy diciendo a Berenice, mi querida amiga, porque no es posible que una democracia se sustente en una persecución mediática, Pedro. No importa. Mira, tú te puedes sentar el delincuente más grande en un tribunal. Simplemente su apreciación sobre él es un dictamen ante el juez o la corte de que se trate, o ponerte o favorecer la diligencia de que se trate. Y cuando lo dice un medio, lo está adelantando el entonces dictamen. Tú no estás autorizado a decirle ladrón a nadie o a presumir que es un delincuente en los medios de comunicación. Sí. A lo sumo tú tienes que ser muy forense en el lenguaje. Sí. Tienes que decir, nosotros tenemos suficiente evidencia, hemos encaminado tales y cuales procesos, estamos esperando que el magistrado fije audiencia, demostraremos en los tribunales nuestros argumentos y ya. Pero no, yo no le deseo este mal a nadie, pero somos comadronas. Pero ¿y cómo es la cosa? Yo no le deseo este mal a nadie, pues no se mete en eso. Sí, sí. Unos amigos ahí de la comunicación decían, bueno, ¿y qué le deja a un ministerio público que tiene que manejarse un expediente, un muchacho que gana 60,000 pesos, Sí. con un expediente que involucre Eso gana 1.200... Eso gana un ayudante fiscal, ¿eh? Sí, Y trabajar 18 horas. Y entonces un expediente de 1.200 kilos de cocaína, que de Colombia están llamando por eso, que dónde está, que quién es que lo está manejando, que mucho cuidado, tipo que matan por verlo caer, y tú con un expediente con 60,000 pesos, tus 3 muchachos y tu mujer, ¿qué tú vas a hacer? ¿Tú entiendes? Entonces tú no le deseas mal a nadie que tú estás persiguiendo a una persona o a quien sea de que se trate. ¿Y qué le va a dejar a ese muchacho? ¿Cuál es
la vocación que tú debes exhortar y promover en ese joven profesional que tiene un expediente de esa naturaleza. O cuando tú estás como abogado ayudante, o como le dicen ahora, fiscal adjunto, en sitios tan difíciles, por ejemplo, como el Departamento de Robo de la Policía, o el Departamento ese de Asuntos Criminales de la Policía, donde hay tantas llamadas que se hacen. Dígamelo a mí, palaciega o no palaciega, o de quisier, o de un ministro, un viceministro, o del asistente de un jefe de departamento de asuntos sin importancia que llama, o de un rico, o de y un grupos rico, privados, o del sector privado. Mira, nosotros queremos que ayude a ese muchacho, que hecho cuánto. Entonces, esto no es correcto. Yo lo quisiera, si yo como fiscal del distrito digo que hay falta de voluntad política, lo correcto es que yo renuncie. Porque ¿quién es que debe tener la voluntad política para perseguir los crímenes y delitos? ¿Quién? ¿Quién? ¿Los Boy Scouts? No, los representantes. Si usted le hace una acusación directa a los representantes del Estado, al jefe del Poder Ejecutivo, al jefe a los jefes del Poder Legislativo y a su propio jefe del Poder Judicial, usted como que la ley lo asigna a usted como auxiliar de la justicia. Y usted como auxiliar le está diciendo a quien usted auxilia que él no tiene voluntad política de resolver un problema. ¿A dónde vamos? Yo llamo la atención porque también viene con el chantaje. Usted está defendiendo a personas. Ese principio. Esto es vedetismo, esto no debe ser. Esto no debe ser, se lo estoy diciendo con toda seriedad, esto no debe ser. No es que cada rato una persona esté en la palestra pública porque tiene notoriedad y nosotros los periodistas sí podemos decir lo que querramos. Pero cuando usted es el jefe de la persecución contra esa persona, quien sea, el apellido que tenga, no importa. Lo primero es que usted tiene que presumir la inocencia, aunque se traga un purgante. Y entonces usted va destruyendo esa presunción que es constitucional. ¿Cómo? Con las evidencias que usted pueda acumular, la prueba de cargo que usted le pueda presentar a un juez en audiencia. El Twitter no es audiencia, no es un tribunal. Finalmente, Dios mío, pero ¿qué vamos a hacer? Y permite mostrar evidencias. Y cuando usted termina, ante que ya se ha presentado todo en el tribunal, ese es un dictamen magistrado. Entonces terminamos. Vemos que se condene, que se yo cuánto, tal, visto los hechos, después que usted presenta y después que usted participa de los debates de audiencia. Usted no puede debatir en Facebook o en Twitter, o ¿cómo se llama el otro? Instagram. Ahí no se debate en temas judiciales, ahí se puede informar, sí. Miren, la audiencia es el miércoles, tenemos suficiente evidencia, ya, pero usted no puede poner no es Hollywood el Ministerio Público ni la justicia, es un escenario de películas y de cosas de esas y de farándula. Finalmente, en el fin de semana, felicito a los maestros en su día. Esto ya actividad en la que usted participó en sus primeros años de sí, subsistencia. El maestro, sí. Todos nosotros. Todos nosotros como maestros. Nos alegra mucho los maestros. Fundamentalmente que este es el día de los maestros de la escuela pública. Los de la escuela privada ya cerraron, ya le dieron, mandaron su regalo, ya. El día ahora es el día del maestro público. Pero verdad que sí. Por cierto, estamos en atención con el ministro de Defensa. De la Defensa. Finalmente lo vamos a decir, vamos a discutir mañana porque ya vamos a dar tiempo, porque ya tenemos a nuestro entrevistado estelar del día de hoy. Decirle a don Manuel Díaz Cabral que él le ha dado motivo para que discutamos un tema interesantísimo que ha planteado, que es los empresarios involucrados en política. Los empresarios manipulando situaciones económicas, no manipulándolas por manipularlas, sino guardándose datos que no son convenientemente darlos. Por ejemplo, como la crisis del año 2002-2004 bancaria, establecer cuáles han sido los efectos de eso en la generación de empleos formales, como la crisis de 2007, final 2007-2008, que se prolonga todavía hasta el 2013 de manera cruenta y deja todavía como la chikungunya, todavía deja rastro en el 2014. La crisis económica y financiera global. Y segundo, escenario como esto, cada vez que el Estado se ha alejado de las actividades de incentivar el crecimiento económico, la economía se cae. Cuando vino el Fondo Monetario Internacional era que el Estado no estaba interviniendo en la economía
Y te acuerdas que hubo vino con un dinero, 2.500 millones de dólares. Sí. Y ahora, a comienzo del año 2013, el Estado se retiró del circulante, vamos a llamarlo así, y la economía creció 0.3. El gigantismo estatal de que habla Miguel Guerrero y los demás es un eufemismo, pero es una manipulación también. Por eso que vamos a discutirlo eso, porque también es bueno que cuando habla un apellido grande, uno no puede hablar aquí, cuidado, habló Bonetti, cuidado, habló Lobicini, cuidado, no, un momentito. Las Naciones Unidas hablan del ciudadano ordinario y le confieren todo el derecho al ciudadano ordinario, de lo cual formamos parte nosotros cuatro de esa figura. De manera que mañana, cuando sea, vamos a discutir, hable quien hable, diga lo que diga, nosotros vamos a responder y vamos a discutir. ¿Hay algún problema? ¿Te sientes mal? No, de ninguna manera. Estamos discutiendo conceptos. Buenos días, buenos días. Miren, me gusta el asunto de que se suman voces a favor de que las autoridades dispongan que el que quiera coger su chelito, lo que llegamos tarde al asunto de las pensiones. 420.000 nada más. Bueno, eso. 430.000. Sí. ¿Qué millones? Sí, No. sí, pero... Cuando se Pedro, aprobó la ley de seguridad Pedro, social, pero Pedro. teníamos 45 más. Pero déjame decir. 400. Déjame decir. ¿Cuándo lo vamos a buscar? Escúchame que te interrumpa. ¿Cuándo vamos? Espérate, lo que pasa es que con eso ahí... Miren, yo les he dicho a ustedes que eso del régimen de pensiones a este ciudadano, humilde ciudadano de la República, mientras eso no se le vaya a la raíz del asunto, que es el salario, mientras tengamos un salario deprimido, bárbaro, injusto, provocador, en el sector público y en el sector privado, en todas partes, entonces que no me hable nadie de pensiones. No me digas. O propensionarte y mandarte No, pero... Oh, no, espérate, pero déjame sacan hasta el desarrollar la seguro idea, de salud, déjame don desarrollar Pedro. la idea. A quien pensionan en el actual estado de cosas en este país, lo están mandando a que vaya quizás a poder comprar las medicinas. Quizás, porque hasta el seguro médico te lo quitan. Para que tú sepas por dónde que anda el asunto. Porque esta es una sociedad donde impera la desigualdad y la injusticia social. Esa es la sociedad dominicana. Y entonces cuando hablan, perdón, pero ven acá, pero déjame terminar de explicar mi asunto, porque este es un buen día para decir esas cosas. Un día como hoy nació el profesor Juan Bosch. Sí. No es bueno hablar de la desigualdad. Un luchador de 24 horas contra la pobreza y la desigualdad. Es bueno hablar de ese tipo de cosas, Pedro, y de los maestros. Que los maestros deben ir a las aulas a decirle a los muchachos lo que tienen que saber para que tengamos una mejor sociedad. Entonces, me alegro que el que tenga su chelito y se lo puedan devolver, esos que entraron después a partir de los 45 años, que lo tomen y entréguenselo porque son de él. Porque mientras tanto eso está en el corredor bancario, ganando intereses para que en el futuro ya usted después ya a tiro de ji para irse al más allá, entonces ustedes le entreguen esas cosas. Yo con eso es innegociable. Quienes puedan asumir esos recursos ahora que están vivos, que lo asuman. Porque a un señor de 70, 60 años que le entreguen lo que acumuló, 200, 300 mil, lo que sea, juntos, ahí, ya eso de por sí le garantiza unos días más de vida. Para que ustedes lo sepan, así de sencilla es una cosa. Por eso insisto en que donde tenemos que aplicarnos a fondo es de tener un sistema, una sociedad donde se le pague lo justo a los trabajadores del sector público y del sector privado, para que al final de sus días, cuando se le hable de pensión, pues se le hable de algo que no sea algo vergonzoso como todavía acontece en la República Dominicana.
Mire, el asunto de politizar los procesos, con eso sí hay que tener mucho cuidado. Nos reconforta el que la Policía Nacional haya dado con quienes le quitaron la vida y mandaron a quitarle la vida al regidor del Partido de la Liberación Dominicana, Vallaguana, la pasada semana. La policía investigó, hizo su levantamiento y ahí tenemos a gente que están imputadas, señaladas como presuntos, hasta el momento, autores materiales e intelectuales de la muerte de este joven político, regidor, que cae en manos de un fenómeno que es aterrador porque, señores, mandar a matar a una gente y por lo que lo hacen, por cualquier, eso es prácticamente cheles y se llevan una vida, no importa. Entonces vi ahí un titular de un periódico que dice que como que el sicariato al interior de los partidos. Hay que tener cuidado con eso porque el sicariato es un fenómeno que se está dando al interior de la sociedad dominicana, en la misma familia. Pero ustedes no están viendo familiares que mandan a secuestrar o que mandan a matar y ese tipo de cosas. No es una cuestión de los partidos, es una cuestión de la sociedad dominicana, del estado de cosas, que no solo opera en la República Dominicana, sino en otra parte del mundo. Entonces yo creo que con ese tipo de temas hay que tener mucho cuidado a la hora de su abordaje, porque no es que ahora vayamos a plantearnos porque hubo un caso, y en este caso, dentro del gobernante Partido de la Liberación Dominicana, donde el imputado es un síndico, que es del mismo partido que el fallecido, ¿verdad? Y ya por ahí se le quisiera ya comenzar a sacar, a deshilachar. No, así no es. Con eso tenemos que tener mucho cuidado, como el mismo cuidado que ya llama la atención Orión, en el sentido de ese pronunciamiento, una vez más, completamente fuera de tono, de buen juicio y racionalidad por parte de la fiscal del distrito, cuando hace un severo cuestionamiento a sus jefes, porque el cuestionamiento a quien se lo está haciendo, cuando se habla de voluntad, de que no hay voluntad política para atacar la corrupción, es precisamente a sus jefes, y sus jefes no son otros que no sea el jefe de Estado, el presidente de la República y el Procurador General de la República. De ahí que nosotros nos mostremos una vez más extrañados como esta joven, pues todo lo que le viene a la cabeza lo suelta sin ningún tipo de, sin miramientos. Ella simplemente dice cosas y eso es realmente una verdadera lástima. Finalmente, a propósito, decía del día de hoy, un día muy importante porque es el Día del Maestro, pero también se celebra el aniversario, el 105 aniversario del nacimiento del profesor Juan Bosch. Yo pienso que contrario a la manipulación muchas veces perversa de quienes viven desdorando lo que ha sido el devenir del PLD, una de las dos grandes entidades que formó, que creó el profesor Juan Bosch, en materia de tratar de desmeritar, de desacreditar la hoja de servicio de esa entidad partidaria, muchas veces diciendo que si fuera, que en los tiempos de Juan Bosch, tales o cuales cosas, yo pienso que el profesor Bosch se sentiría bastante bien viendo cómo sus muchachos, sus seguidores, han logrado efectivamente iniciar un proceso importante en el país de reformas estructurales que ha dado grandes frutos. Si se revisa, si se revisa este país, lo que ha acontecido en este país desde el 1996 a la fecha, y se coloca al PLD, lo que ha sido el PLD, y esa gente, el comité político, comité central, la dirigencia del PLD, los de abajo, los de la base, el proceso de transformaciones que ha tenido la República Dominicana en las gestiones del Partido de la Liberación Dominicana, yo pienso que hay que ser un poquito más allá ir más allá de la mezquindad
para no reconocer que con todos los problemas que los tiene, porque es una mancomunidad de seres humanos, y donde hay seres humanos hay de todo, y se cometen muchísimos errores, y los ha cometido la pasada administración como ha cometido errores la presente administración de gobierno. Pero en términos generales hay que decir, a propósito del día en que se conmemora el aniversario del profesor Juan Bosch, ciertamente revisen para que ustedes vean lo que ha acontecido en esas administraciones, cómo todavía hoy tenemos una estabilidad social y política en el país, tenemos estabilidad económica, tenemos crecimiento económico con desigualdad, pero crecimiento económico. No, adelantamos pasos incluso, hay una discusión abierta para tratar de enfocarnos en que ese crecimiento que hemos mantenido se distribuya mejor esa riqueza, y el PLD que tiene ese discurso. Y al interior de esa organización vemos una organización que se mantiene con el mismo espíritu que como la concibió su creador Juan Bosch, con espíritu de cuerpo, una entidad decente, una entidad que tenga un proceso de modernización, que se prepara para nuevos retos, no retos solo en el ámbito enteramente de la partidocracia, ¿no?, sino de la sociedad dominicana y del mundo de hoy. Un partido que está respondiendo a esos requerimientos, y quizás el llamado que debamos hacer es que eso es lo que aspiramos que acontezca en otras entidades partidarias del país, que se den cuenta de que es el momento de que esas entidades respondan a los requerimientos de la sociedad de hoy, que no quiere entidades llenas de prejuicios, entidades sin ningún tipo de aporte importante, entidades divididas, donde existen 5, 10, 20 grupos, gente que no cree, que no apuesta, ni cree que hay que darle paso a nuevos, a generaciones nuevas. O sea, yo pienso que este es un momento importante para que pongamos en balance y veamos que efectivamente en el día que se conmemora el 105 aniversario del profesor Juan Bosch, el PLD debe apurar los pasos dirigidos a seguir mejorando como entidad, y seguir apostando al desarrollo como lo ha estado haciendo, y quiero hacer un reconocimiento en ese sentido. Bien, amigos, hoy es lunes. Ustedes saben muy bien que Diario del 4, todo este año se lo ha pasado dedicando los lunes a tratar los efectos de una trascendente decisión del Estado Dominicano. La sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, que delimitó, luego de más de un siglo sin conseguirlo, en los términos de la nacionalidad dominicana. Y eso también generó una serie de respuestas grandes que la sociedad dominicana debe darle a esta extraordinaria decisión. Hoy, precisamente, hoy lunes, para seguir analizando los efectos de esta sentencia, lo mismo que de nuestras relaciones con el vecino Haití y de la seguridad pública, está con nosotros el ministro de las Fuerzas Armadas, el ministro de la Defensa, el almirante Sigfrido Pared Pérez, con quien vamos a conversar casi de inmediato para aprovechar al máximo su presencia. Ahí están ya con don Sigfrido. Buenos días, almirante. Don Orión Mejía y Héctor Tineo. Mozart y yo nos vamos a incorporar de inmediato. Y mientras tanto, podemos iniciar este conversatorio, ¿no es así? Adelante.